Saludos cordiales, doctor Cabrera, compañeros y compañeras. Hoy nos toca como grupo lo que es la exposición de laboratorio número 7, que tiene como tema el compartimiento posterior del brazo, antebrazo y mano. Como primer punto les pasaré a explicar un poco sobre este tema. Mi nombre es Enrique José Molina Argueta. Reclinando la piel, vemos todo lo que es la superficie posterior del miembro superior, que está cubierta por una capa llamada fascia braquial, que es delgada y flexible, que es esta blanca que podemos ver acá. Todo esto de acá. En el dorso de la mano podemos ver lo que son las venas y ramificaciones nerviosas superficiales, y ahí encontramos lo que es el arco o plexo dorsal. Las venas digitales dorsales drenan en tres venas metacarpianas, que sería esta y esta. Estas tres venas metacarpianas forman lo que es una red venosa dorsal, que es esta de aquí. Esta da origen a la vena basílica medialmente y cefálica lateralmente. El brazo es la zona comprendida entre el hombro, que tenemos acá, y el codo, que llega hasta aquí, posteriormente a esto. Sería esta zona el brazo. Las articulaciones del codo permiten dos tipos de movimiento: flexión y extensión. Los músculos que permiten estos movimientos se dividen en dos compartimientos, anterior y posterior. Mediante el corte transversal del brazo a nivel del tercio medio del húmero, podemos lograr ver y delimitar lo que es el compartimiento posterior y el compartimiento anterior. En los bordes del húmero se delimita y se inserta un tabique intermuscular, que son estos de aquí. Si nos fijamos bien, son los únicos que conectan con el hueso. Sería este de aquí y este de aquí. Estos tabiques nos permiten delimitar lo que es la zona o el compartimiento anterior y el compartimiento posterior. Los músculos de la región anterior del brazo son el bíceps braquial, coracobraquial y el braquial anterior. En lo que es la región posterior del brazo está conformado por un único músculo, que es el tríceps braquial. Este músculo, como su nombre lo indica, está formado por tres cabezas, que serían la cabeza larga, que es la que encontramos acá, la cabeza lateral o vasto externo, que es el que está diseccionado acá, que nos permite encontrar lo que es el siguiente, que es la cabeza medial o vasto interno, que se encuentra debajo del vasto externo. Ahora vamos a hablar lo que es origen e inserción. La cabeza larga se sitúa y se origina medialmente en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, que es este que tenemos acá. La cabeza lateral o vasto externo se origina en una rugosidad lineal superior al canal espiral o canal de torsión o surco del nervio radial en la cara posterior del húmero. Aquí es donde se origina. Y la cabeza medial o vasto interno se origina en una extensa superficie, como podemos ver aquí, que es todo esto rojo, del cuerpo del húmero, en la parte inferior del canal de torsión, que sería este canal de aquí, abajo del canal de torsión. Aquí nos damos cuenta que el vasto interno está cubierto por el vasto externo y por la cabeza larga. Las tres cabezas, como dije anteriormente, se unen y forman un tendón, que se unen o se insertan en el olecranon de la ulma, como podemos ver aquí, en esta parte de aquí, es donde este tendón se inserta. El braquial es el principal músculo, como ya lo decía, extensor del brazo o extensor de la articulación del codo, y como dije anteriormente, es el único músculo posterior del brazo. En el cúbito dorsal y en el brazo de flexión, apoyándose en la parte anterior del tórax, podemos identificar los espacios axilares, que son lo que es el espacio lateral de la axila cuadrilátero o húmero occipital o cuadrangular, que es el que se encuentra acá, que casi no se puede ver por lo que es el nervio y la arteria, pero es un cuadradito pequeño que encontramos acá. Y lo que es el espacio medial de la axila o triángulo homotricipital, que es este que está aquí.
El espacio lateral de la axila está delimitado por el borde inferior del músculo redondo, que es el que podemos encontrar acá, el cuello quirúrgico del húmero, que es el que encontramos acá, como podemos ver acá, y el borde lateral de la cabeza larga del tríceps braquial, junto con el borde superior del redondo mayor, que es este de aquí. Como podemos ver, estas paredes forman lo que es un cuadro, de ahí el nombre de cuadrilátero o cuadrangular. Este espacio contiene lo que es el nervio axilar circunflejo, que es este que podemos ver aquí, y la arteria y vena circunfleja humeral posterior, que es esta de aquí. Como podemos ver, la arteria rodea lo que es el cuello quirúrgico del húmero e irriga los músculos que lo rodean y la articulación glenohumeral, uniéndose a la arteria circunfleja humeral anterior y con la rama de la braquial profunda. Hasta acá llega mi participación. Ahora los dejaré con el compañero que les hablará un poco más sobre este tema. Buen día, doctor Cabrera. Este día yo le voy a hablar sobre el espacio medial de la axila y el compartimiento posterior del antebrazo. Espacio medial de la axila. Es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula. Esta está delimitada por tres partes: el borde medial de la cabeza larga del músculo tríceps braquial, el borde superior del músculo redondo mayor y el borde inferior del músculo redondo menor. En su contenido está la arteria y la vena circunfleja escapular o circunfleja de la escápula. La arteria se origina de la arteria subescapular, que es la rama más grande de la arteria. Ahora les voy a hablar sobre el compartimento posterior del antebrazo. Primero sobre las generalidades. La fascia antebraquial o fascia profunda es la prolongación de la fascia braquial. Se continúa distalmente con la fascia de la mano, forma una vaina de músculos y contribuye a sus inserciones de origen. Es fuerte porque recibe expansiones tendinosas del músculo bíceps y tríceps braquial. Esta origina un tabique entre los grupos musculares, se inserta posteriormente en el olecranon y el borde posterior de la ulna. También forma el ligamento anular posterior del carpo en el extremo distal del antebrazo, situado de forma transversal sobre la muñeca. Los músculos de este compartimento se disponen en dos planos o grupos: grupo superficial y grupo profundo, todos inervados por las ramas del nervio radial. Estos músculos se relacionan con los movimientos de la articulación de la muñeca, la extensión de los dedos y la supinación. Plano muscular superficial. Músculo braquiorradial. Este está situado al borde lateral del antebrazo. Inferiormente forma un tendón que se inserta en la cara externa y extrema distal del radio, por arriba de sus apófisis etiloides. Los músculos identificables a partir de su origen en orden lateral a medial están el extensor radial largo del carpo o primer radial externo. Este se inserta en el dorso de la base del segundo metacarpiano. Extensor radial corto del carpo o segundo radial externo. Este se inserta en el dorso de la base del segundo y tercer metacarpiano. Los músculos extensores radiales largo y radial corto del carpo se encuentran superpuestos y terminan en dos tendones acintados. Extensor común de los dedos o extensor de los dedos. Este músculo se divide inmediatamente superior a la muñeca en cuatro tendones que pasan profundo al ligamento anular posterior del carpo, retináculo extensor. En el dorso de la mano, los tendones divergen entre sí, pero están conectados por bandas fibrosas. En el dorso de los dedos, cada tendón se inserta en la base de las superficies dorsales, en las falanges medial y distal. Extensor propio del quinto dedo o extensor propio del meñique o extensor del meñique. Es un extensor accesorio de dicho dedo. Se encuentra medial al extensor de los dedos en el antebrazo. Su tendón pasa profundo al ligamento anular posterior del carpo. Atraviesa el dorso de la mano y se inserta en el capuchón extensor del dedo meñique. Músculo extensor ulnar del carpo o extensor cubital del carpo o extensor cubital posterior. Este está situado medial al extensor del dedo meñique y su tendón se inserta en la base del metacarpiano quinto. Ancóneo. Se originó en la cara posterior del epicóndilo lateral del número y se inserta en la zona externa de la superficie posterolateral del olecranon y parte adyacente de la cara posterior de la ulna. Plano superficial profundo. Los músculos profundos son 5. Se originan en la superficie dorsal del radio de la ulna y de la membrana interósea, excepto el supinador.
Los identificadores de lateral a la medial son: músculo supinador, situado en el tercio superior del antebrazo, oculto por los músculos braquioradial y extensores radiales. Se origina del epicóndilo lateral del húmero y cresta del supinador. Sus fibras se disponen en dos capas o láminas separadas por la rama profunda del nervio radial. Sus dos láminas rodean casi por completo el radio y se inserta en el tercio superior de la cara lateral de la diáfisis del radio. Músculo aductor largo del pulgar. Su tendón pasa por encima de los tendones de los músculos radiales externos y se inserta en la cara externa de la base del primer metacarpiano. Músculo extensor corto del pulgar. Su tendón está íntimamente relacionado con el aductor largo del pulgar. Se inserta en el dorso de la base de la falange proximal del pulgar. Músculo extensor largo del pulgar. Su tendón pasa por dentro del tubo dorsal del radio y cruza oblicuamente a los tendones de los extensores radiales externos. Se inserta en la superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Músculo extensor propio del índice o extensor del índice. Su tendón se inserta en el capuchón extensor del índice. Mi nombre es Criselda Alejandra Raimundo Bonilla y voy a seguir con la explicación del laboratorio número 7. Tabequera anatómica. Dice que la tabequera anatómica es cuando se extiende el dedo pulgar, se forma lo que es una depresión triangular en la zona posterolateral de la muñeca y del primer metacarpiano, llamada tabequera anatómica, cuyos límites son lateral, medial, base y piso. Lateral. Dice que son los tendones de los músculos abductor largo del pulgar extensor y el abductor corto del pulgar. Medial. Es el tendón del extensor largo del pulgar. Base. Proceso estiloides del radio. Piso. Está formado por los huesos escafoides y trapecio y extensores distales de los tendones del extensor radial largo y el extensor radial corto del carpo. Nervio radial. Dice que el nervio radial va después de atravesar el tabique intermuscular extensor del brazo. El nervio llega al antebrazo, pasando entre los músculos braquiorraquial y braquial anterior. Aquí se divide en sus ramas, las cuales son superficial y profunda. La rama superficial es cutánea o sensitiva. Desciende en el antebrazo, cubierta por el músculo braquiorraquial. La rama profunda del nervio radial es completamente motora. Su inervación es muscular y articular. En el brazo, el nervio braquial, antes de dividirse en ramas superficiales y profundas, proporcionan inervación a los músculos siguientes: braquiobraquial, primer radial extensor y ancóneo. La rama profunda inerva a los siguientes músculos: supinador, segundo radial extensor, extensor común de los dedos, extensor propio del meñique, extensor ulnar del carpo cubital posterior, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y por último al extensor propio del dedo índice. Mano. Se dice que la mano es la región de la extremidad superior distal a la articulación de la muñeca. Se le describe una superficie anterior y una posterior, llamadas palma y dorso. Dice que hay que identificar unos cuantos huesos de la mano, así que ahorita vamos a hacerlo. Dice que tenemos que identificar el de la mano, identifica los huesos de la región del carpo organizados en dos filas, en superior y posterior. Perdón, posterior e inferior. Dice que
de esto de aquí, se dice que es la posterior. Esto que comienza aquí, va aquí, termina aquí, se dice que es la inferior. Después dice que hay que identificar otros huesos de la mano, que son los que están situados situados de proximal a lateral. Estos están en esta siguiente imagen. Hay que identificar los que son el escafoide o navicular, lunar o semilunar, también traqueal o piramidal y pisiforme. Aquí podemos ver el hueso semilunar. Se dice que el semilunar es este hueso que está aquí. Aquí se dice que está el hueso piramidal y aquí se dice que está el hueso pisiforme. En esta parte de aquí se encuentra el hueso pisiforme. Y aquí este es el hueso escafoide. Después dice que también hay que identificar otros huesos, los cuales son el trapecio, trapezoide, el hueso grande y el unciforme. Aquí mismo están, en esta misma imagen podemos encontrarlos, que son el hueso trapecio, es este es el trapezoide, este es el hueso largo, el hueso grande, perdón, y aquí se encuentra lo que es, por último, el hueso capitado. Por último se dice que hay que identificar los falanges, que están divididos son 5, hay que enumerarlos: 1, 2, 3, 4, 5, son 5 falanges. Después dice que hay que identificar también lo que son la cara y la cara que es esta. La cara que es esta, dice que cada falange tiene lo que es una base, un cuerpo y una cara. Aquí está la base, aquí está el cuerpo y esta es la cara. También dice de que a cada falange se le describe la diáfisis también, que es la misma que se llama cuerpo, es esta. También dice, por último, dice que el pulgar solo tiene falanges proximal y distal. En cambio, los demás tienen proximal, distal y medial. Gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Yo les seguiré hablando sobre lo que es las articulaciones de la mano. La articulación radiocarpiana o de la muñeca. Esta articulación se clasifica como sinovial, biaxial, de tipo lexoidal. Las superficies articulares son el extremo distal del radio y la superficie distal del disco articular o ligamento triangular, que se articulan con los huesos de la primera línea de encargo, a excepción del pisiforme, es decir, el escafoides, el semilunar y el piramidal. La superficie distal del radio y el disco articular forman una superficie cóncava, elíptica transversalmente, en esta que podemos observar aquí, que encaja perfectamente con la superficie convexa formada por las caries articulares del escafoide, semilunar y piramidal. Esta articulación
está cubierta por una cápsula articular que consta principalmente de una banda fibrosa resistente reforzada por ligamentos. Entre los ligamentos tenemos el ligamento radiocarpal dorsal, que es esta línea que vemos aquí transversalmente, el ligamento colateral ulnar o lateral interno, que es este que podemos ver aquí, el ligamento colateral radial o lateral externo, que es este que podemos observar aquí, y también tenemos los ligamentos radiocarpal palmar y cúbito-carpal palmar, pero no lo podemos observar dado que es una vista posterior. Ahora, los movimientos que realizan y los músculos que ayudan a realizar la flexión. Y la flexión está dada por el músculo flexor radial del carpo, que es este que podemos ver aquí, y el músculo flexor ulnar del carpo, que es este que podemos observar acá. La extensión. La extensión está dada por el músculo extensor radial largo del carpo, que es este que podemos observar aquí, el músculo radial corto del carpo, que es este que observamos aquí, y el músculo extensor ulnar del carpo, que es este que viene aquí. Ahora la abducción y aducción. La abducción está dada por el músculo extensor radial largo del carpo, que es este que viene acá, el músculo radial corto del carpo, que es este que podemos dar aquí, y la aducción. La aducción está dada por el músculo flexor ulnar del carpo y el músculo extensor ulnar del carpo. Ahora, la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar. Esta articulación se clasifica como sinovial de tipo en silla de montar. Las superficies articulares de esta articulación son el hueso trapecio, este que podemos observar acá, se articula con la base del primer metacarpiano. Esta articulación está dotada de una cavidad articular separada, como podemos observar aquí, está separada de las demás. Ahora ven las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo al quinto dedo. Estas articulaciones se clasifican como sinoviales planas. Las superficies articulares de estas son los huesos de la segunda fila del carpo a excepción del hueso trapecio, es decir, el hueso trapezoide, el hueso grande y el hueso anchoso se articulan con la base de los metacarpianos. En la región de estas articulaciones los huesos están unidos por ligamentos, especialmente por ligamentos carpo-metacarpianos, ligamentos intermetacarpianos y ligamentos intermetacarpianos interóseos, que son los que podemos observar acá. Los movimientos que realizan las articulaciones carpo-metacarpianas del segundo al quinto dedo son mucho menos de los que realizan la articulación carpo-metacarpiana del dedo pulgar. Consta principalmente de movimientos de deslizamientos. Metacarpofalángica. Estas articulaciones se clasifican como sinoviales de tipo elixodeo. Las superficies articulares son las cabezas redondeadas de los huesos metacarpianos que se articulan con la base de las falanges proximales, que son las que podemos observar acá. Estas articulaciones están englobadas en una cápsula articular, que es esta que podemos observar aquí. Esta cápsula articular están reforzadas por ligamentos, específicamente por los ligamentos palmares, que son estos que tenemos acá, aquí, y por los ligamentos colaterales medial y lateral, medial y lateral. Los movimientos que realizan estas articulaciones las podemos dividir en dos secciones. Los movimientos que realiza sobre el pulgar solo realiza dos movimientos, solo la flexión y la extensión. Y los movimientos que realiza del segundo al quinto dedo. Del segundo al quinto dedo realiza movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Articulaciones interfalángicas. Las articulaciones interfalángicas se clasifican como sinoviales de tipo Ginglin. Las superficies articulares son las cabezas de las falanges, se articulan con las bases de las falanges más distales. Al igual que las articulaciones metacarpofalángicas, estas contienen ligamentos, que son los ligamentos palmares, y igual los ligamentos medial, colateral, medial y lateral. Los movimientos que realizan estas articulaciones solo son dos, solo realizan el movimiento de flexión y extensión. La región palmar.
La región palmar es el conjunto de partes blandas acentuadas del látex de la segunda línea de huesos del carpo y de los 5 metacarpianos. En esta región podemos observar que la piel de la palma es mucho más gruesa que la piel del dorso. Esto se debe a que está firmemente unido por trabéculas fibrosas que delimitan compartimentos para la abundante grasa de esta región. En esta región encontramos a dos prominencias musculares, que son la región tenar y la región hipotenar. La región tenar la encontramos inmediata al dedo pulgar, por ende la base del dedo pulgar, y tenemos el músculo oponente del pulgar, al músculo abductor corto del pulgar, al músculo flexor corto del pulgar y al músculo aductor del pulgar. La región hipotenar la encontramos próxima al dedo meñique. Aquí encontramos al músculo oponente del meñique, al músculo flexor corto del meñique y al músculo aductor del meñique. En la región palmar también encontramos a la aponeurosis palmar. La aponeurosis palmar es una resistente lámina fibrosa triangular, esta que podemos observar aquí, que cubre los tendones de la palma de la mano y en cuyo vértice se inserta el tendón del músculo palmar largo o palmar menor en caso de que éste exista. En caso contrario, se fija al retináculo flexor, que es este que podemos observar aquí. El retináculo flexor es una banda fibrosa resistente de fase profunda que se encuentra entre las eminencias tenar e hipotenar. La aponeurosis palmar, los bordes internos y externos se prolongan junto a la fascia para cubrir lo que es la eminencia tenar e hipotenar. El túnel carpal. El túnel carpal está situado anterior a la muñeca. Es un arco profundo constituido por los huesos del carpo, específicamente por el hueso pisiforme, piramidal, grande, ganchoso, escafoides y trapecio junto al retináculo flexor. Por este túnel pasan diferentes estructuras, entre ellas están los tendones del flexor superficial de los dedos, que son estos que tenemos aquí, los tendones del flexor profundo de los dedos, que son estos que tenemos aquí, el tendón del flexor largo del pulgar, que es este que tenemos aquí, y el nervio mediano, que lo podemos observar aquí. Los tendones están cubiertos por vainas sinoviales que lo que hacen es darle libre movimiento al atravesar este túnel. El músculo flexor común profundo de los dedos y se insertan en la cara externa de las expansiones extensoras del segundo al quinto dedo, que estos son los músculos lumbricales. Los músculos interiosos palmar, los interiosos se les llaman así por cubrir intervalos entre los metacarpianos, los cuales se van a dividir en dos: interiosos palmar y los interiosos dorsal. Los palmares son 4 músculos y se originan en cada una de las diáfisis del metacarpiano, de los dedos que lo aducen y se insertan en las expansiones extensoras del segundo al quinto dedo. Los interiosos dorsales son 4, se originan por medio de 2 porciones de las caras adyacentes de las diáfisis de los huesos de los metacarpianos y se insertan en las expansiones del segundo, tercero y cuarto dedo, y su función es aducir los dedos. En la irrigación de la mano vamos a tener lo que son, la mano la irriga lo que son las arterias radial y ulnar. A partir de esto forman lo que son las ramas. A partir de las ramas forman lo que son los arcos arteriales, como el palmar superficial y el palmar profundo, y también está el arco dorsal del carpo. En la inervación vamos a tener lo que son la rama superficial del nervio
radial que cursa en lo plano superficial de la tabaquera anatómica, antes de dividirse en las ramas digitales. También está lo que es la rama superficial del nervio ulnar, que en el lado del dorso de la mano emite sus ramas digitales. Gracias. De la mano. En la mano se van a comprender lo que es un grupo de músculos extrínsecos y 3 grupos de músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos son aquellos que tienen su origen fuera de la mano y se insertan en ella. En la región palmar se van a identificar lo que son los tendones de los músculos extrínsecos, como el flexor superficial común de los dedos. También va a estar lo que es el flexor común profundo de los dedos, que se encuentra acá abajo. También va a estar lo que es el flexor largo del pulgar, que se encuentra acá. Y en los músculos intrínsecos tienen su origen y su inserción en ella, en la mano, y comprenden lo que son 3 músculos, que es de la región tenar, de la eminencia hipotenar y los intermedios. En los músculos de la región tenar vamos a tener lo que es el aductor corto del pulgar, que se encuentra acá, que es superficial y lateral. También está lo que es el flexor corto del pulgar, que se encuentra en esta parte aquí, que se ve cortado, que es superficial y medial al aductor corto. También está lo que son los músculos de los oponentes del pulgar, que se encuentra en esta parte de acá, que está en lo profundo de los anteriores. También está lo que es el músculo el aductor corto del pulgar, que se encuentra en esta parte de acá, que se encuentra en lo profundo de la palma y medial de la región tenar. Estos primeros 3 músculos forman lo que son la eminencia tenar. En los músculos de la eminencia hipotenar tenemos que es el aductor del quinto dedo, que se encuentra acá, o también el aductor del meñique. También tenemos que son el flexor corto del meñique, que se encuentra acá, que se encuentra medial del quinto dedo. También tenemos que son los músculos oponentes del meñique, que se encuentran en esta parte de acá, que estos se encuentran en lo profundo de estos 2 músculos anteriores. También tenemos que los músculos intermedios, que se van a dividir en 2, que son los lumbricales y los interiosos. Los lumbricales son 4 pequeños fascículos carnosos que se originan, o que su origen es en el tendón del músculo flexor común profundo de los dedos, y se insertan en la cara externa de las expansiones extensoras del segundo al quinto dedo, que estos son los músculos lumbricales. Los músculos interiosos palmar, los interiosos se les llaman así por cubrir intervalos entre los metacarpianos, los cuales se van a dividir en 2: interiosos palmar y los interiosos dorsal. Los palmares son 4 músculos y se originan en cada una de las diáfisis del metacarpiano, de los dedos que lo aducen, y se insertan en las expansiones extensoras del segundo al quinto dedo. Los interiosos dorsales son 4, se originan por medio de 2 porciones de las caras adyacentes de las diáfisis de los huesos de los metacarpianos, y se insertan en las expansiones del segundo, tercero y cuarto dedo, y su función es aducir los dedos. En la irrigación de la mano
vamos a tener lo que son, la mano la irriga lo que son las arterias radial y ulnar. A partir de esto forman lo que son las ramas, a partir de las ramas forman lo que son los arcos arteriales, como el palmar superficial y el palmar profundo, y también está el arco dorsal del carpo. En la inervación vamos a tener lo que son la rama superficial del nervio radial que cursa en la plano superficial de la tabaquera anatómica, antes de dividirse en las ramas digitales. También está lo que es la rama superficial del nervio ulnar, que en el lado del dorso de la mano emite sus ramas digitales. Gracias.